Bueno, lo recibimos y con mucho gusto. Facundo Moyano, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Ha estado por el Congreso? Estuve un rato escuchando a Marcos Peña. Y bueno, es como acostumbran a hacer las presentaciones de los jefes de gabinete, ¿no? Se pregunta una cosa y te responden lo que quieren. Pero bueno, muchos datos manipulados. Concretamente no hay ninguna respuesta a las preguntas que se hacen. ¿Qué le gustaría que le responda el gobierno? Por ejemplo, con respecto a una diputada, en realidad le iba a formular yo a la pregunta sobre ganancias, ¿no? Que fue una promesa de campaña del macrismo, de Macri, y cuando eran oposición presionaban y exigían al gobierno kirchnerista que se realice un tratamiento legislativo de la cuestión como corresponde de ganancias. Y bueno, y ahora resulta que lo van a hacer para el 2017, lo van a presentar supuestamente el mes que viene, pero no hay nada concreto de cómo va a ser, si las alícuotas también se van a actualizar. Realmente es algo pero no eliminar. No, claro, no eliminar. Al contrario de lo que fue la promesa de campaña, que textualmente decía: los trabajadores en la Argentina no pagarán ganancias en mi gobierno porque el Estado no se puede quedar con el esfuerzo de los trabajadores. Esa fue la frase textual. Ahora mandan otro proyecto. Ahora mandan, pero todavía no mandaron, no, el mes que viene. ¿Lo van a hacer? Sí. Pero bueno, no sabemos cuál va a ser el contenido, el mismo. Será otro engaño quizás, porque la verdad es que hablaron de ganancias, no pasaba nada, hablaron del IVA, no sirvió. Bueno, los 300 pesos, que bueno, antes que nada, por supuesto que... Sí, pero el 10%, pero... menos del 10%, el 7,8% de la gente pudo beneficiarse con eso. Absolutamente nada. Y esto es lo preocupante, a ver, no es que yo me centre en ganancias, lo que pasa es que expongo... de alguna manera el incumplimiento de las promesas de campaña que hizo el presidente Mauricio Macri. Pero la realidad es que en este contexto todo pesa, porque hay una inflación estimada de un 45% y las paritarias en la mayoría se cerraron en un 33 o 35%, por lo tanto va a haber un 10% de pérdida de poder adquisitivo, porque hay más desempleo, porque bajó el consumo. En realidad ningún indicador social ha mejorado, han empeorado todos, porque lo único que subió fue la recaudación aduanera. ¿Por qué? Porque hay un proceso de sustitución de importaciones, pero al revés. Claro. Lo que dejamos de producir acá, lo empezamos a importar. Entonces Facundo, esto es lo que realmente preocupa. Y si tuvieras que ver, recién decías ganancias, por ahí no es lo más importante, si tuvieras que ver en estos 8 meses, 7 meses, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿La suba de la pobreza, la suba de la desocupación se conoció ayer, la posibilidad que no parece tan inmediata de la regeneración de empleo? ¿Qué es lo que ves? No, bueno, realmente toda la situación, en marco general, donde, como te decía hace un rato, todo empeora. Hay más desempleo, hay más pobreza, el 50% de los trabajadores tienen problemas laborales. Tomando estadísticas, si querés, oficiales de la Ciudad de Buenos Aires, de la UCA, o sea, nada mejora. Por lo tanto, o sea, si vos me decís el problema más importante es la falta de trabajo, pues el principal, o sea, nosotros desde nuestro lugar sindical, pero también desde nuestro lugar político, de nuestro espacio político, en mi caso como diputado del Frente Renovador, vamos a llevar las propuestas necesarias para que por lo menos frene la caída del empleo. Por supuesto que, recién lo hablaba también con un colega de ustedes, esto no depende de una medida concreta, esto depende de una política integral, de varias medidas. Por eso, cuando me preguntan cuál va a ser la propuesta es sentar a los empresarios, sentar a los sindicalistas, sentar a los sectores de la economía informal, que es casi igual de importante o igual de importante que los sectores que tienen una representación formal en términos sindicales, ¿no? Porque hoy, no nos olvidemos, hay casi un 40% de trabajo no registrado y esos trabajadores no tienen una herramienta formal para defenderse. Por eso nos hemos abierto desde la CGT, de esta nueva conducción de la CGT, a conformar un departamento que tenga una relación importante con los sectores de la economía informal. Facundo, ¿cuál crees que fue el mayor error? ¿La mala lectura de la situación o que definitivamente las distintas medidas que se fueron tomando se sabían por el tipo justamente de medidas que iban a desembocar, por ejemplo, en una desocupación de casi el 10%? Mira, hay dos cosas, ¿no? Por un lado es la concepción política y por otro lado son los errores y la falta de tacto y la falta de sensibilidad social, porque inclusive teniendo una concepción liberal como tiene el gobierno de Mauricio Macri y el propio Macri, que lo expresa con manifestaciones como la del otro día, no pongan palos en la rueda, le pide a los trabajadores, cuando hay un contexto donde hay 1.400.000 pobres más en la Argentina.
y es importante el número, más allá de que podemos... Analicemos cuál podría ser el palo en la rueda que le ponga el trabajador al empresario. Pedirle que no quiere ganar menos, que quiere un trabajo digno. ¿Cuál sería el palo en la rueda? El ausentismo, o sea... El ausentismo. Es claro, digo, a ver, yo por supuesto no coincido, por eso ni siquiera cerca estuve de Macri en ningún momento de mi corta trayectoria política. Pero yo lo que creo es que los palos en la rueda se los pone su propio equipo económico. Han empeorado todo. Ni siquiera pueden complacer al sector que querrían complacer, que es el sector empresario. Salvo el campo. Ni siquiera lo pueden hacer. Pero también van a tener dificultades porque no tienen el tacto político como para poder ordenar o contener a los sectores. Corrijo, salvo el campo, los más concentrados, bueno, porque las economías regionales estaban manifestándose ayer en la Plaza de Mayo. Yo te diría a los exportadores, a los sectores que realmente ganan. Por eso yo creo que, a ver, la propuesta que nosotros como CGT, que apostamos al diálogo como un medio, no como un fin en sí mismo, porque el gobierno se jacta de ser un gobierno de diálogo, hoy lo decía Marcos Peña a los compañeros de la CGT. Bueno, yo creo que el diálogo tiene que ser un medio, un instrumento para llegar a una finalidad. La finalidad tiene que ser respuesta a los sectores que están padeciendo las medidas que ellos toman. Facundo, vos mencionabas recién que la CGT va a tener una suerte casualmente, de diálogo, levanto y recojo de ese guante con sectores de la economía informal, como, esto es una lectura mía, la Corriente de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, que comanda uno de los referentes, es Juan Grabois, el Consejo de Justicia, Consejero de Justicia y Paz Pontificia del Vaticano. ¿Eso significa que una cuestión más prudente, como gusta decir a la CGT, con una cuestión más radicalizada, que puede ser la CETEP o los movimientos sociales, va a confluir en alguna medida de fuerza en el corto plazo, o no es algo que se está dialogando, usando otra vez ese término? Mira, Iván, nosotros no podemos tener, o no podemos, o sea, sería irresponsable decir, a 2 días de la unificación de la CGT, que justamente se da ese paso para darle más fuerza y contenido y posturas firmes a los reclamos, a estar hablando de un paro. Por supuesto que si la situación sigue empeorando, a ver, han habido un montón de sindicatos que ya desde su lugar de la economía han llevado adelante medidas de fuerza. El sindicato de camioneros ha realizado movilizaciones, paros en diferentes ramas para destrabar el conflicto de su paritaria. Nosotros, en nuestro caso, es un sindicato pequeño, pero también lo hemos hecho. Otras actividades, como los ceramistas, como los sindicatos de alimentación, han llevado adelante medidas de fuerza. Ahora lo que no se tomó es una medida de fuerza conjunta, política, diríamos, como para manifestarse con una postura conjunta de las organizaciones, porque todavía no se había dado este paso. Ahora, una vez dado este paso, lo primero que se tiene que hacer es pedir una reunión con los ministros que correspondan, el ministro de Trabajo, el ministro de Economía y con el presidente de la Nación. Y desde ahí proponer las iniciativas que nosotros tenemos en términos parlamentarios y en términos políticos. Abrir un ámbito de diálogo en donde estén todos los sectores y empezar a dar soluciones. Ahora, si esto no pasa, inevitablemente, indefectiblemente, el sindicalismo tiene que tomar una postura, porque si no, no estaría cumpliendo su rol. ¿No sería principista que cuando fueron convocados para entregar esos dineros importantísimos que el gobierno dio a los sindicalistas le hubieran dicho, mira, esperemos ahora, solucionemos otros temas? Porque cuando le dan ese dinero y después no aparece el paro que las bases están pidiendo, parece que fue parte de una negociación, de un ablandamiento que genera el hecho de que se contemplen esos intereses de los sindicalistas. A ver, Víctor Hugo, eso es una lectura política respetable, yo no la comparto. Cuando se habla de las bases hay que ver, yo tengo contacto con mis bases, cada sindicalista tiene contacto con sus bases y sabe hacer una lectura de esa realidad también. Ahora, por supuesto que el reclamo, o pueden haber muchas interpretaciones de lo que significó esa negociación, de un reclamo que se venía haciendo, y yo creo que en este caso hay que ser claros, porque el dinero de las obras sociales es salario diferido de los trabajadores, que administran los sindicatos por decisión de los trabajadores. Entonces, hacer una lectura de este tipo, yo creo que es hasta, de alguna manera, cuestionar el grado de representatividad que tienen los sindicalistas. Más allá que yo puedo tener diferencias con un montón de sindicalistas, yo no creo que sea el indicado para cuestionar la representatividad de los sindicalistas. Pero en una situación tan conflictiva como esta, que lo llamen para hablar de dinero, y que sea un dinero que de los trabajadores. De una apetencia, sí, pero de los trabajadores, pero manejado por determinados líderes. Por decisión de los trabajadores. Sí, ¿por qué no esperar un poco? Para que quede muy claro que eso no ablanda a los trabajadores, a quienes conducen a los trabajadores. Esa fue una postura que tuvieron los dirigentes sindicales.
que venían reclamándole al gobierno anterior. Y justo ahora el gobierno que se quedaba con la plata, hace el gusto. que se quedaba con la plata de los trabajadores. Pero, a ver, Víctor Hugo, también hay que tener un grado de contemplación de una realidad, de que es una gestión que no tiene mucho tiempo, con problemas heredados. Esto no hay que desconocerlo, porque es la realidad. Porque, a ver, el problema de desempleo, yo estuve en el recinto en el año 2014, en realidad no es demasiado lindo hablar de esto, pero yo estuve en el recinto del 2014 y cuando planteamos, inclusive con diputados de izquierda, tratar la cuestión de los despidos en el sector automotriz, nos insultaron a todos. Gente llevada por el gobierno anterior. Entonces digo, un sector en plena crisis brasileña. A ver, no era un descenso como el que ahora se advierte. La construcción hubieron 50.000 pérdidas. Si de algo no se hablaba en el periodo anterior es de desempleos. Terminaron con 5.4 de desempleado. Esto es hablar de un récord. Hay diferentes visiones también. Ahora se dice que la estadística también es falsa y demás. Pero yo tengo diferentes visiones. Para que la estadística fuera falsa tendría que haber habido algún movimiento que uno percibiera. Si algún problema no había, era de trabajo. 485.000 pérdidas de puesto de trabajo hubieron en el 2014. ¿Y se pudo compensar algo con el empleo general? No, los números, yo te lo estoy diciendo de los números que yo manejo. Los números que yo me sé de memoria del Ministerio de Trabajo, de lo que se comprueba a través de los que están registrados en la CIP, etcétera, marcó en el año 2014 un aumento de más de 100.000 empleados. Entre 2011 y 2015, cuando Macri dice que no hubo creación de empleo, miente. Se crearon 400 y pico de mil empleados. Compensado con la generación de empleo público en el 2014, hubieron 130.000 pérdidas de puesto de trabajo. El empleo privado no subió, el empleo público. Subía más el empleo privado que el público, Facundo. Víctor Hugo, te lo discuto, los números, tengo los datos de... Vamos a cruzar los datos. Yo tengo la certeza absoluta de que se crearon, lo sé de memoria, 260.000 puestos privados y 140.000 puestos que tenían que ver con el empleo público. Empleo público que, por otra parte, sabe Facundo, nunca en la vida superó los números de Alfonsín, es decir, 696.000 empleados públicos. Yo te comprometo a discutirlo, porque justamente estos datos los utilizo para dar la discusión. Digo, no para, hacer una crítica por la crítica misma al kirchnerismo, porque yo fui crítico al kirchnerismo en el último periodo cuando me fui de ese espacio político, pero la realidad es que los datos son los datos, y con la compensación del empleo público, según estadística del INDEC, que inclusive son cuestionables, hubieron 130.000 pérdidas de puestos de trabajo, compensado con los 100.000 que se generaron desde el Estado. Pero bueno, agarremos los datos y yo le aseguro, Facundo, que nunca se superó el número de empleados públicos de la época de Alfonsín. Eran 696.000 contra 656.000. Es decir, en lo máximo el kirchnerismo llegó a quedar 30.000 en lo nacional. Ese dato no lo tengo, pero por supuesto le creo. Yo hablo de los datos del 2014 que lo utilicé inclusive en el discurso que realicé cuando se discutió la ley antidespidos. La vida automotriz tuvo problemas en esa época. Y la construcción, no cabe ninguna duda. Terrible, el parate de la construcción fue terrible. Por la devaluación llevada adelante por Kicillof, del 26%. Pero yo creo que es ayudar a la mentira del gobierno decir que colaborar con lo de la herencia recibida. Un país desendeudado y un país con el 97% de la gente jubilada. No es colaborar con nada, es decir la verdad. Porque la inflación en el 2014 fue de un 37%. Pero nunca perdió con el salario la inflación. Sí, en el 2014 perdió. Un año puede haber. Cifra. Un año puede haber perdido. Pero tomemos un el periodo. Empleo público perdió durante los últimos 4 años de Cristina, perdió. Si eso hubiera sido así, al gobierno no lo hubieran derrumbado la presunta corrupción y la inseguridad. Lo hubiera derrumbado el aspecto económico. No, pero no será. Tampoco había una crisis, pero que se perdió, se perdió. Si no, preguntale a Baradel por qué le hizo tantos pares al gobierno de Scioli. Se perdió 17 días de paro estuvo. Pérdida de poder adquisitivo. Víctor Hugo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo le hacía entonces el sindicato de Suteba 17 días de paro? La relación inflación, las que dijeron las consultoras más enemigas del gobierno, no en el sector con público, lo que las paritarias establecían, no en el sector siempre público, manejó el salario arriba. Público. Según cifras se perdió en el 2012, en el 2013, en el 2014 casi un 8% y en el 2015 empardado. Pero el sector público perdió casi siempre con la inflación. El sector público y el sector privado, sumados frente a la inflación. Bueno, ahí puede ser, porque hay buenos sindicalistas que negocian buenos salarios. La verdad es que la idea de una herencia que maneja el gobierno sobre hay que ser justo, la relación con la relación... Yo lo que digo, este gobierno de Mauricio Macri profundizó todos los problemas que ya existían, los profundizó.
los empeoró todos tremendamente, y aparte de una concepción totalmente empresaria, expresada por los dichos del presidente Mauricio Macri. No me cabe ninguna duda. Y encima son ¿Sabe torpes. por qué los empeora, Facundo? Porque hay partidos políticos que le votaron, le levantaron la mano para pagarle a los fondos buitres, para permitir este endeudamiento que se hace el doble de lo que había. ¿Y sabe por qué se pueden endeudar? Porque no había deuda. Pero, a ver, cuando este gobierno mi dice... discurso no es tendencioso, no se enoje conmigo. Yo le estoy planteando la realidad que yo veo. Yo no voté el endeudamiento. No voté, pero era algo que se tenía que hacer. Y el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, hablaba de que había que salir de esa situación. Yo no lo voté porque creía que no tuvieron la misma urgencia, por una cuestión política, para tratar los temas relativos al trabajo, por ejemplo, por el sector con el cual estoy identificado, y enseguida salieron corriendo a pagarle a los buitres, al no venir las inversiones que decían que iban a venir. Es una realidad, yo voté en contra, o sea... Con críticas, un sector de la oposición votó a favor porque era un problema del cual había que salir, y también había que entender la situación de darle de alguna manera una cuota de confianza para que después no vengan a decir ponen palos en la rueda. Pero la verdad que hoy en día comprobamos que los únicos que se ponen palos en la rueda son ellos, el equipo económico de Macri. Por eso digo, Mauricio Macri, los trabajadores no ponen palos en la rueda. Son sus funcionarios los que están poniendo palos en la rueda, no cumpliendo con la Constitución, porque más allá de que después del fallo de la Corte dicen ahora valen las instituciones, ahora la democracia, pero hace 2 días le incumplieron. ¿Cómo se le pueden permitir en el mundo de la política que diga ese disparate? ¿De qué democracia habla un hombre que trató de poner 2 integrantes de la Corte Suprema de Justicia en la Corte Suprema? ¿Cómo hablar de democracia un hombre que derribó una ley noble y del pueblo, como era la ley de medios, haciendo borrón y cuenta nueva como se le antojó? ¿De qué democracia está hablando? Bueno, utilizando recursos que según ellos se los da la Constitución. Yo comparto con que el gobierno es totalmente arbitrario y que incumplió con la Constitución. A ver, más allá de que ahora se levanten como los máximos republicanos, de que ahora existe la República y demás, bueno, dicho por la propia Carrió, incumplieron con lo que está establecido por la ley madre, o sea, incumplieron con la máxima institución del país. Facundo, ¿la nueva CGT va a tener un perfil más parecido al secretario adjunto o al secretario gremial? Son Andrés Rodríguez y Pablo Moyano, ¿qué crees? Bueno, hay una confluencia de dirigentes que tienen un recorrido histórico diferente, y de alguna manera esto también se puede destacar como un logro y como parte de la democracia, ¿no? También las posturas que hubieron en el Congreso, trabajadores o dirigentes sindicales que no estuvieron de acuerdo con la discusión. Yo digo, no es lo ideal, es lo que se pudo. O sea, lo óptimo es enemigo de lo bueno, pero bueno, es lo que se pudo. Y la verdad que se dio un paso. Ahora veremos cómo se resuelven las medidas o después del diálogo que se establezca con el gobierno, cómo se resuelven las cuestiones que hoy están perjudicando a la inmensa mayoría de los trabajadores en la Argentina, a los trabajadores sindicalizados, a los no sindicalizados, a los alcanzados por ganancia, que no solamente pierden contra la inflación, sino que van a perder por ganancia porque la cantidad de trabajadores, y esto lo quiero decir, que tributen por ganancias a fin de año, con los aumentos nominales no reales que hubieron, va a ser más que en cualquier periodo del kirchnerismo. Y cuando el oficialismo actual estaba del otro lado, cuando era oposición, le exigían al kirchnerismo que haya tratamiento legislativo y que se elimine el impuesto a las ganancias. Digo, por eso hago tanto hincapié en esto. Facundo, hablando de poder, ¿pagaste la luz? ¿Pagaste la factura de luz? No, no la pagué. ¿Cómo la voy a pagar? No la pagaste. No, bueno, yo la verdad que con hijos tuve que dudar. ¿La pagaste? Yo la pagué. Yo fui en contra de mi forma de pensar y la terminé pagando. Pero hay mucha gente que no la puede pagar y realmente no la puede pagar. ¿Y vos ¿Qué por qué crees que la va a pagaste? pasar? Porque tengo hijos y me dio miedo que me cortaran la luz. Perdón, un acto de cobardía total. Y después se te aparece Macri diciendo por televisión, la gente apoyó, Yo le hice caso. un 87% apoyó yo, la Mauricio, medida. fui una de ellas, pero la verdad que, porque por suerte puedo hacerlo, pero principalmente porque el temor a quedarme sin luz era muy grande y lo terminé pagando. Me parece bien que no lo hayas pagado. Mi mensaje era que no había que pagarlo por estas resoluciones. Pero muchos no pagan realmente porque no pueden. Las propias empresas no metían las facturas tampoco. Bueno, a mí me llegó la factura, todo, y dentro de poco me iba a llegar el aviso de corte de luz. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Ya, yo no quiero ser pesimista, no es mi función ser pesimista. La verdad que no veo un horizonte de mejora. Hoy a la mañana estuve con Aldo Piñanelli, ayer tuve la posibilidad de cenar, bueno, no tuve la posibilidad, cené con Daniel Arroyo, y me plantean desde su visión de economistas
una realidad que es la que compartimos la mayoría de los que militamos en el campo popular, es de que no hay un horizonte de mejora. Y aparte se observa una actitud de negación de la realidad del gobierno. Hoy lo escuchábamos a Marcos Peña, y la verdad que cuando uno mira la realidad, es tan distante del discurso, es tan distante de lo que ellos creen que es por donde tienen que ir en términos de relato, que la verdad preocupa. Por supuesto que hay, hombres valiosos en el aspecto técnico y también en el aspecto político, más allá de las diferencias políticas o ideológicas que se puedan tener, con los que se puede entablar una conversación. Pero hay otros tipos, y fundamentalmente lo que uno observa del presidente de la Nación, que es el que encabeza este proceso político de Cambiemos, no le trae mucha esperanza a uno. Yo la verdad no tengo mucha esperanza, porque es una cuestión de concepción política. Y como lo repito, lo expresa Macri, le pide a los trabajadores en un contexto donde hay 1,5 millones de pobres más, donde hay desocupados, donde hay un 50% de trabajadores con problemas laborales. El ministro de Hacienda dice, no tenemos ningún problema, este es un gobierno que no tiene conflicto con tener que despedir trabajadores. El ministro de Trabajo dice el día de San Cayetano que le reza, que le pide a Dios que haya trabajo. El ministro de Energía dice que están aprendiendo, que están tratando de acomodarse a las circunstancias. Es grave. La verdad que yo tengo una visión muy similar. Esperemos que el propio evolucionar de la política y esta CGT, que creo que es un factor de poder importante, le pueda... si no es a través del diálogo, a través de condicionarlo, pero no condicionarlo con un paro, ni nada por condicionarlo con las propuestas y desde el lugar que ocupa como en representación social. Sí, pero ya pasaron 7 meses, el desempleo nuevamente se convirtió en una palabra que está sobre el tapete en la vida política, 9.3 reconocido por el INDEC. Aventa todo tipo de discusiones, la actividad económica paralizada en junio un 4,3% para abajo. Todos los indicadores están yendo para abajo y ellos siguen concentrados en darle dinero a los que más tienen, sin ningún tipo de piedad con los que menos tienen. Tendremos, Víctor Hugo, que hacer un esfuerzo por militar, por generar el margen social que le dé sustancia política a todos los reclamos que tenemos nosotros como representantes del campo popular, para torcerle el brazo a los que quieren darle solamente beneficios a los que más tienen. En ese sentido será muy importante, Facundo, la firmeza que tengan, porque cada vez que se habla de la gobernabilidad, de facilitarlo, del temor de poner palos en la rueda, que parece más bien un temor reverencial a lo que dicen los medios de comunicación, que a lo que sienten los políticos, se les está facilitando la vida. No, yo creo que para que reaccione esta gente hay que estarla encima. Mauricio, me parece que hay que respetar, Víctor Hugo, hay que respetar las instituciones de la democracia. La CGT es una institución de la democracia y ha peleado, durante su tiempo de vida, ha peleado más por restablecer la democracia que por reivindicar cuestiones relativas al trabajo. Lo ha hecho también, pero ha estado más tiempo luchando por la vuelta de la democracia que otra cosa. Por eso digo, hay que respetar las instituciones, hay que hacerle al gobierno respetar las instituciones porque no las respeta, porque no respetó la Constitución, y hay que ser también prudentes en algún sentido. Y con ser prudentes no me refiero a no hacer nada por miedo a que digan, mirá, están dificultando o están poniendo palos en la rueda. Nosotros no queremos poner palos en la rueda. Nosotros sí queremos evitar que se sigan implementando medidas económicas que perjudican a los que menos tienen. Facundo, el gusto de siempre. Gracias.